Vamos a obtener la fracción generatriz de este número, que se trata de un decimal infinito periódico puro. Podemos escribirlo de la siguiente manera: 0.36 con el circunflejo encima del 36, porque observamos que 36 se repite de manera indefinida. Entonces es un decimal infinito periódico puro. Recordemos que es puro cuando después del punto decimal inicia el periodo. En este caso el periodo es 36. Entonces comenzamos por designar, por ejemplo, con la letra X al número original, 0.36 periódico, y necesitamos multiplicar a ambos lados de la igualdad por un número que sea potencia del 10, por ejemplo 10, 100, 1000, etcétera, que produzca el siguiente efecto: que el punto avance hasta que tome un periodo, es decir, debe avanzar 2 lugares, por lo tanto debe multiplicarse ambos lados por 100. Entonces nos queda de la siguiente manera: si multiplicamos por 100, al lado izquierdo nos queda 100x, y en el lado derecho nos quedaría 36.363636, que podemos resumir como 36 periódico. Y a continuación vamos a restar esta expresión menos esta. Bien, escribimos en el minuendo el número mayor, es decir 100x, que equivale a 36.36 periódico, y en el sustraendo el menor, que es x, igual a 0.36 periódico. Como vamos a hacer la resta, debemos asegurarnos que el punto decimal quede alineado. Aquí, donde está la x solita, vamos a colocarle coeficiente 1. ¿Sí? Decir x es lo mismo que tener 1x. Y entonces vamos a hacer la resta de manera vertical. Por aquí, 100x menos 1x, eso nos da 99x. Y en el lado derecho vamos a comenzar por acá, por la parte derecha. 6 menos 6 nos da 0, 3 menos 3 nos da 0, bajamos el punto decimal y a esto le colocamos circunflejo. Restamos, 6 menos 0 da 6 y queda el 3. Tenemos entonces que 99x es igual a 36. El número 36.000000 simplemente es el entero 36. Ya deja de ser decimal y se convierte en un número entero. Finalmente, despejamos x, nos queda 36 dividido entre 99. Recordemos que este número que se encuentra multiplicando pasa a dividir al otro lado. Y procedemos a simplificar esta fracción. Allí podríamos sacarle, por ejemplo, tercera de 36 nos da 12, tercera de 99 nos da 33, nuevamente podemos sacar tercera de 12 nos da 4, tercera de 33 nos da 11. Esta fracción ya no se puede simplificar más, es una fracción irreducible, y esta es entonces la fracción generatriz del número 0.36 periódico, del número que nos dieron al comienzo. Si tomamos una calculadora y efectuamos la división 4 entre 11, nos debe dar este número decimal infinito periódico puro. Vamos a encontrar la fracción generatriz de este número, que se llama un decimal infinito periódico mixto. Lo podemos escribir como 1.43 y el circunflejo encima del 3, porque nos indica el periodo, o sea, la cantidad que se repite. Vamos a llamar x al número dado, es decir, 1.43 periódico. Necesitamos que el punto avance 2 lugares a la derecha para que atrape un periodo. Entonces debemos multiplicar por 100 a ambos lados de la igualdad. Entonces quedaría al lado izquierdo 100x, y al lado derecho, si multiplicamos por 100, nos quedaría 143.3 periódico.
el punto avanzó 2 lugares al ser multiplicado por 100. Ahora necesitamos que el punto avance un lugar a la derecha para que atrape la parte no periódica, que es el 4. Entonces quiere decir que hay que multiplicar esta igualdad por 10 a los dos lados. Entonces aquí al lado izquierdo nos va a quedar 10x igual a 14.3 periódico. Escribimos el número de tal forma que el punto quede en línea para poder hacer luego la resta de los números decimales. A este lado restamos 100x menos 10x, eso nos da 90x. Y al lado derecho restamos, empezamos por acá, 3 menos 3 daría 0, periódico, bajamos el punto decimal, 3 menos 4, entonces el 4 nos presta 1, queda 13, menos 4 son 9, este 4 quedó como 3, menos 1 son 2, y el 1 baja. Esto nos queda 90x igual a 129, porque 129.0000 pues sencillamente es un número entero, como es el caso de 129. Finalmente, vamos a seguirlo acá, despejamos la x, este 90 que está multiplicando pasa a dividir al otro lado, entonces nos queda 129 sobre 90. Podemos simplificar esta fracción, podemos sacarle tercera al numerador y al denominador. Tercera de 129 sería 43, tercera de 90 sería 30. Y de esa manera hemos logrado obtener la fracción generatriz del número que nos dieron originalmente. Esa fracción no se puede simplificar más, es una fracción irreducible, por lo tanto allí queda nuestra respuesta. Vamos a ver algunos ejemplos de suma y resta de fracciones homogéneas, es decir, fracciones que tienen igual denominador. Entonces, vamos a comenzar con esta situación. Vamos a sumar la fracción 3/5 más 1/5. Para sumar fracciones homogéneas, dejamos el mismo denominador, es decir, conservamos el 5 y sumamos los numeradores. Efectuamos la operación del numerador y nos queda 4/5. Revisamos si la fracción se puede simplificar. En este caso vemos que no, por lo tanto es una fracción irreducible y esa sería la respuesta. Ahora veamos la suma de 2/9 más 4/9. Dejamos el mismo denominador, 9, sumamos los numeradores, 2 más 4, efectuamos arriba, nos da 6 y abajo nos queda el 9, 6/9. Vamos a mirar si esa fracción se puede simplificar. Vemos que 6 y 9 son números que se pueden dividir por 3. Entonces hacemos la simplificación dividiendo arriba y abajo entre 3. Entonces colocamos la operación, resolvemos, arriba nos queda 2 y abajo nos queda 3. 2/3 no se puede simplificar más, es una fracción irreducible y esa sería la respuesta. Ahora miremos esta situación donde tenemos la suma de 3 fracciones homogéneas. Entonces, nuevamente dejamos el mismo denominador y acá en el numerador debemos sumar 5 más 11 más 2. Podemos hacer la suma mentalmente sin necesidad de escribirla y eso nos da 18. Miramos si la fracción se puede simplificar.
vemos que 18 y 12 son números que se pueden dividir ambos, por ejemplo, entre 2, o por ejemplo, entre 3, o incluso entre 6. Entre más grande sea el divisor que elijamos, más rápido haremos la simplificación. Entonces vamos a dividir por 6. Por cierto, 6 sería el máximo común divisor de ellos dos. Es el número más grande que logra dividirlos a ambos. Entonces dividimos por 6 y eso nos queda arriba 3 y abajo 2. Es decir, la fracción 3 medios, que no se puede simplificar más, por lo tanto es una fracción irreducible. Pero también podemos observar que es una fracción donde el numerador es mayor que el denominador, es decir, una fracción impropia. Por ser fracción impropia, podemos pasarla a número mixto. Para ello, realizamos la división. Vamos a efectuarla por acá. Dividimos 3 entre 2, separamos la cifra del 3, el 2 en el 3 cabe una vez, 1 por 2 nos da 2, restamos y esto nos da residuo 1. Por lo tanto, el número mixto se construye de la siguiente manera. El cociente constituye el número grande, es decir, la parte entera del número mixto. Y la fracción se construye con el residuo en el numerador y el divisor en el denominador. Entonces, 3 medios equivale al número mixto, un entero y un medio. Como vimos entonces, efectuando la división, es que se hace el paso de fracción impropia a número mixto. Veamos esta resta de fracciones homogéneas. Nuevamente dejamos el mismo denominador y efectuamos la operación que tenemos en los numeradores, es decir, 13 menos 7. Eso arriba nos da 6 y abajo conservamos el 8, por lo tanto nos da 6 octavos. Pero 6 octavos es una fracción que se puede simplificar. Podríamos dividir por 2 arriba y abajo, que es lo mismo que sacar mitad. Vamos a hacerlo mentalmente. Si 6 lo dividimos entre 2 nos da 3. Y si 8 lo dividimos entre 2 nos da 4. 3 cuartos sería el resultado porque es una fracción que no se puede simplificar más. Es una fracción irreducible. Cabe anotar también que 3 cuartos es una fracción propia porque el numerador es menor que el denominador. Por lo tanto, no se puede expresar como mixto. Únicamente las fracciones que son impropias son las que se pueden llevar a número mixto. Miremos esta otra resta de fracciones homogéneas. Dejamos el mismo denominador, conservamos el 10 y vamos a efectuar la resta de los numeradores. Si a 23 le restamos 9, eso nos da 14. Podemos colocar de una vez el resultado. 14 decimos es una fracción que se puede simplificar. 14 y 10 son números divisibles entre 2. Entonces, vamos a hacerlo mentalmente. Si 14 se divide entre 2, nos da 7. Si 10 lo dividimos entre 2, nos da 5. 7 quintos es una fracción que no se puede simplificar más, ¿sí? Es una fracción irreducible, pero vemos que es una fracción impropia, porque el numerador es mayor que el denominador. Por lo tanto, podemos efectuar la división para llevarla a número mixto. El 5 en el 7 cabe una vez, 1 por 5 nos da 5, restamos, nos da residuo 2. Entonces el número mixto nos queda el cociente, es decir, el 1, es el número grande, es el número entero, y la fracción se conforma con el residuo en el numerador y el divisor en el denominador. Recordemos que para verificar si esto nos quedó bien,
hacemos lo siguiente, multiplicamos 1 por 5, eso nos da 5, le sumamos 2, eso nos da 7, y es el número que tenemos en el numerador. El 5 se conserva como denominador. Vamos a realizar la suma de esas dos fracciones que se llaman fracciones heterogéneas porque tienen distinto denominador. Para comenzar, vamos a obtener el mínimo común múltiplo de los denominadores, es decir, mínimo común múltiplo de 6 y 3. Veamos el procedimiento. Vamos a descomponer de manera simultánea en factores primos los números 6 y 3. Comenzamos con el 2, que es el primer número primo que examinamos. 2 es divisor del 6, por lo tanto lo utilizamos. Decimos mitad de 6 es 3 y al 3 no podemos sacarle mitad exacta, entonces lo dejamos igual. Nos queda el número 3, al cual solamente le sirve la tercera, es decir, el número primo 3. Tercera de 3, 1. Tercera de 3, 1. Aquí, cuando hemos obtenido unos, ya hemos finalizado el proceso. Multiplicamos estos números, 2 por 3 es 6. Luego, el mínimo común múltiplo de 6 y 3 es el 6. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer que las dos fracciones se conviertan en fracciones con denominador 6. Es decir, que dejen de ser heterogéneas y se conviertan en homogéneas. Vemos que la primera fracción ya cumple con esa condición, ya tiene denominador 6, por lo tanto la dejamos igual y vamos con la segunda fracción 2 tercios, la cual debemos amplificar, es decir, debemos multiplicar arriba y abajo por un mismo número de tal forma que el denominador se convierta en 6. Entonces 3 debe multiplicarse por 2 para que nos dé 6. Si abajo multiplicamos por 2, arriba también debe multiplicarse por 2. Esa es la amplificación de una fracción. Nos queda entonces 5 sextos más la otra fracción que se convierte en 4 sextos, resolviendo las dos multiplicaciones. Aquí ya tenemos fracciones homogéneas, fracciones con el mismo denominador, entonces se conserva ese denominador y se hace la suma de los numeradores. Resolviendo, eso nos da 9 en el numerador y 6 en el denominador. Es decir, obtenemos la fracción 9 sextos. Pero también debemos revisar que esa fracción sea simplificada al máximo, es decir, que se convierta en fracción irreducible. Vemos en este caso que 9 y 6 son números que tienen tercera. Ambos son divisibles por 3. Entonces decimos tercera de 9 es 3 y tercera de 6 nos da 2. 3 medios es una fracción que no se puede simplificar más, es una fracción irreducible y esta se convierte en la respuesta de este ejercicio. Miremos otro ejercicio de suma de fracciones heterogéneas, fracciones con distinto denominador. Entonces comenzamos buscando el mínimo común múltiplo de 8 y 10, es decir, de los denominadores. Veamos el procedimiento. Escribimos el 8 y el 10. Tenemos que ambos se les puede sacar mitad, usamos el divisor 2. Mitad de 8 es 4, mitad de 10 5. Para este 4 podemos sacar nuevamente mitad. Mitad de 4 es 2. El 5 no tiene mitad, se deja igual. Para este 2 nuevamente sacamos mitad, nos da 1 y el 5 se deja igual. Con este 1 ya hemos terminado por acá. Nos queda este 5 al cual podemos sacarle quinta
y nos da 1. Multiplicando todos estos números tenemos 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y 8 por 5, 40. Entonces el mínimo común múltiplo de 8 y 10 es 40. Lo que hacemos ahora es hacer que estas dos fracciones queden con denominador 40, es decir, que dejen de ser heterogéneas y se conviertan en homogéneas. Para ello hacemos la amplificación de ambas fracciones. Tenemos 7/8 en la primera, 3/10 en la segunda. Entonces vamos a multiplicar por los números necesarios para que ambos denominadores queden en 40. Veamos, 8 debe ser multiplicado por 5 para que nos dé 40. Por lo tanto, acá arriba también se multiplica por 5. Y en esta fracción, 10 debe ser multiplicado por 4 para que nos dé el 40. Por lo tanto, arriba también se multiplica por 4. Resolvemos ambas operaciones. 7 por 5, 35, 8 por 5, 40, más aquí 3 por 4, 12 y 10 por 4, 40. Ya tenemos la suma de dos fracciones homogéneas, entonces dejamos el mismo denominador, que es 40, y hacemos la suma de los numeradores. Efectuamos 35 más 12, eso nos da como resultado 47. Y en el denominador tenemos 40. Revisamos si esa fracción se puede simplificar, vemos que no, entonces ya es una fracción irreducible y esta es la respuesta al ejercicio propuesto. Miremos este otro ejemplo. Tenemos la suma de tres fracciones heterogéneas con distinto denominador. Comenzamos por obtener el mínimo común múltiplo de los denominadores, es decir, de 12, 9 y 18. Entonces veamos el procedimiento. Tenemos 12, 9, 18. Vamos a descomponer simultáneamente en factores primos. Comenzamos utilizando el número 2, el primer número primo. Entonces decimos mitad de 12 es 6. El 9 no tiene mitad exacta, se deja igual. Mitad de 18 es 9. El 2 sirve de nuevo para este 6. Mitad de 6 es 3. Estos dos 9 se dejan iguales. Y ahora pasamos a usar el número 3, el siguiente número primo, después de haber descartado el 2, que ya no sirve más. Entonces, tercera de 3 es 1, tercera de 9 es 3, tercera de 9, 3. Aquí ya hemos terminado, nos quedan estos dos por descomponer, sacamos tercera, nos da 1 en cada caso. Ya hemos finalizado. Ahora multiplicamos estos números, veamos, 2 por 2, 4, 4 por 3, 12 y 12 por 3, 36. Por lo tanto, 36 se convierte en el mínimo común múltiplo de estos números, es decir, de los denominadores. Ahora lo que hacemos es convertir las tres fracciones en fracciones con denominador 36. Y eso vamos a conseguirlo amplificando cada una. Entonces, anotamos las fracciones originales y vamos a multiplicar en cada caso el numerador y el denominador por los números necesarios para que en los denominadores nos quede 36. Veamos, 12 debe ser multiplicado por 3 para que nos dé 36, por lo tanto arriba también se multiplica por 3. Aquí 9 debe ser multiplicado por 4 para que nos dé 36, por lo tanto arriba también se multiplica por 4. Y 18 debe ser multiplicado por 2 para que nos dé 36, luego arriba también se multiplica por 2. Resolvemos todas esas multiplicaciones. Tenemos 7 por 3, 21, 12 por 3, 36, 5 por 4, 20, 9 por 4, 36, 11 por 2, 22, 18 por 2, 36.
entonces vemos que las fracciones ya se convirtieron en homogéneas, todas con el mismo denominador. Para hacer esa suma, entonces dejamos el mismo denominador y efectuamos la suma de los numeradores. Esa suma de esos tres números nos da como resultado 63. Nos queda 63/36. Y revisamos si esa fracción se puede simplificar. Vemos que ambos números tienen tercera. Recordemos que un número es divisible por 3 cuando la suma de sus dígitos da como resultado un múltiplo de 3. Vemos que en ambos casos la suma de los dígitos da 9. 9 es múltiplo de 3. Por lo tanto, 63 y 36 son números divisibles por 3. Sacamos tercera de 63, nos da 21, y tercera de 36, que nos da 12. A su vez, 21 y 12 son números que también se pueden dividir por 3. Ambos tienen tercera. Entonces, tercera de 21 nos da 7 y tercera de 12 nos da 4. También hubiera sido posible sacar novena a ambos números. Si 63 y 36 ambos son números divisibles por 9, entonces de esa manera hubiéramos llegado directamente a 7/4, que es la fracción irreducible. De esta manera terminamos el ejercicio. Para terminar, miremos esta situación un poco más compleja. Vemos suma y resta de fracciones heterogéneas, todas con diferente denominador. Entonces vamos a buscar el mínimo común múltiplo de 6, de 8 y de 12. Entonces, miremos, saquemos los múltiplos del 6. 6 por 1, 6, 6 por 2, 12. 6 por 3, 18, 6 por 4, 24, 6 por 5, 30, etc. Múltiplos del 8 sería 8 por 1, 8, 8 por 2, 16, 8 por 3, 24, 8 por 4, 32, 8 por 5, 40. Sigue. Múltiplos del 12, tenemos 12 por 1, 12. 12 por 2, 24, 12 por 3, 36, 12 por 4, 48, y así sucesivamente. Y ya podemos apreciar un número que se repite en los tres conjuntos, que es el número 24. Entonces es el número más pequeño que logra contener exactamente al 6, al 8 y al 12. Entonces el mínimo común múltiplo de 6, 8 y 12 sería el 24. Entonces vamos a convertir esas fracciones en fracciones homogéneas, todas con denominador 24. Entonces vamos a utilizar la amplificación. Hacemos un poco más larga la línea de cada fracción para multiplicar por los números apropiados, de tal forma que en los denominadores nos quede el 24. Entonces miremos, 6 multiplicado por qué número nos da 24. Revisamos la tabla del 6 y encontramos que es el 4. Entonces multiplicamos por 4 arriba y abajo. 8 multiplicado por qué número nos da 24. Revisamos la tabla del 8 y nos da el 3. Multiplicamos por 3 arriba y abajo. 12 multiplicado por qué número nos da 24. Revisamos la tabla del 12 y encontramos que es el 2. Entonces multiplicamos por 2 arriba y abajo. Resolvemos. Acá nos queda 5 por 4 son 20. 6 por 4, 24. Más 13 por 3 nos da 39. 8 por 3 es 24. Menos 5 por 2 es 10. 12 por 2 es 24. Vemos que ya tenemos fracciones homogéneas, todas con igual denominador. Entonces, dejamos ese denominador, dejamos el 24 y efectuamos la operación de los numeradores. Resolviendo la operación de arriba,
20 más 39 nos da 59, menos 10, eso nos da 49. Nos queda 49 24avos. Revisamos si esta fracción se puede simplificar. Vemos que no es posible, por lo tanto es una fracción irreducible. Pero es una fracción impropia, porque el numerador es mayor que el denominador. Por lo tanto, efectuando la división, podemos llevarla a número mixto. Separamos dos cifras, el 24 en el 49 cabe dos veces, 2 por 24, eso nos da 48, restamos y la resta nos da 1. Por lo tanto, el número mixto para esta fracción sería 2 enteros, ¿sí? El cociente forma el número grande, el residuo va en el numerador y el divisor va en el denominador. 2 enteros y un 24avo sería el número mixto equivalente a esta fracción impropia, que es la respuesta al ejercicio. Vamos a hacer la construcción de la bisectriz de un ángulo. Tenemos este ángulo, el ángulo ABC. Tomamos un compás, clavamos la punta del compás donde está el vértice del ángulo y tomamos una abertura cualquiera y entonces trazamos un arco. Se nos determinan dos punticos en los cuales vamos a clavar nuevamente el compás de tal forma que tenga la abertura que toque esos dos puntos. Entonces llevamos el compás hasta este sitio, allí vamos a trazar este arco, cambiamos, vamos a clavar el compás en el otro punto, conservando la abertura, trazamos el otro arco, donde los arcos se intersectan, es decir, aquí, marcamos ese punto y unimos el vértice del ángulo con el punto obtenido, trazamos este rayo y de esa manera tenemos la bisectriz del ángulo ABC. Ángulo ABC. La bisectriz es el rayo que nos va a partir el ángulo en dos partes iguales. Esta abertura es la misma que esta de acá. Bien, ahora vamos a ver cuál es el proceso para construir la mediatriz de un segmento. Si tenemos un segmento PQ, vamos a clavar el compás en el punto P y vamos a abrir el compás calculando que pasemos de la mitad, aproximadamente por allí. Entonces trazamos este arco. Ahora cambiamos, colocamos la punta del compás en el punto Q, conservando la abertura trazamos de nuevo ese arco, donde se intersectan los dos arcos, es decir, aquí y acá, marcamos esos dos punticos y con una regla trazamos la recta que une esos dos puntos. Esta recta es lo que se conoce como la mediatriz del segmento PQ. Que es la recta que pasa por el punto medio del segmento PQ y que además es perpendicular al segmento. Es decir, aquí hay un ángulo de 90 grados. Digamos que ese es el punto M. Como M es el punto medio de PQ, podríamos decir que PM, el segmento PM, es congruente con el segmento MQ.
De esa manera entonces hemos construido la mediatriz de un segmento. Tres amigos compran lotería por valor de $20. El primero pone $6, el segundo $9 y el tercero $5. Si ganan un premio de $4.000, ¿cuánto le corresponde a cada uno? Bien, en este caso podríamos definir tres incógnitas, puede ser X, Y y Z, que representen el dinero que recibe cada uno de los amigos. X puede ser el dinero que recibe quien puso $6, Y el dinero que recibe quien puso $9 y Z el dinero que recibe quien puso $5. En este caso tendremos lo que se llama un reparto proporcional directo, porque pues es lógico pensar que quien más puso para comprar la lotería sea quien más reciba del premio. Entonces la proporción quedaría armada de la siguiente manera. Decimos X es a 6, como Y es a 9, como Z es a 5. Allí está entonces las cantidades que reciben cada uno directamente proporcionales al aporte que hizo cada uno también para comprar el billete de lotería. Entonces, en el numerador tendremos la suma de los antecedentes X más Y más Z, y en el denominador la suma de los consecuentes. Esta es una de las propiedades de las proporciones. La suma de los antecedentes es a la suma de los consecuentes, como cada antecedente es a su consecuente. La suma de los antecedentes X más Y más Z pues será el total del premio que ellos ganaron, o sea $4.000. Y abajo la suma de estos números nos va a dar 20, que fue lo que costó el billete de la lotería. Vamos a simplificar esto. Podemos quitar un 0 y nos queda 400 dividido entre 2, que es igual a 200. En este caso trasladamos estos valores aquí. X es a 6, como Y es a 9, como Z es a 5, y vamos a empezar a igualar cada razón con 200 para despejar de allí el valor de cada incógnita. Entonces veamos. Nos quedaría así: X sobre 6 es igual a 200, Y sobre 9 igual a 200 y Z sobre 5 igual a 200. Entonces, para despejar X, 6 que está dividiendo pasa a multiplicar con 200. 6 por 200, eso nos da 1200. Y será igual a 9, que está dividiendo pasa a multiplicar con 200, eso nos da 1800. Y Z será igual a 5 por 200, es decir, 1000. ¿Qué significa esto entonces? Que el que puso $6 recibe $1.200 del premio, el que puso $9 recibe $1.800, claro, recibe más dinero, y el que puso $5 recibe $1.000 como parte del premio. Si sumamos las tres cantidades, vemos que nos da $4.000, que fue el premio que ganó. Se va a repartir una gratificación por puntualidad consistente en $38 entre 3 empleados de una oficina, sabiendo que han tenido 2, 4 y 5 retardos respectivamente. ¿Cuánto dinero recibe cada uno? En este problema podemos usar tres incógnitas, la vamos a llamar A, B y C, donde A será el dinero que recibe el empleado que tuvo 2 retardos,
B es la cantidad de dinero que recibe el empleado que tuvo 4 retardos, y C será el dinero que recibe el empleado que tuvo 5 retardos. Y tendremos lo que se llama un reparto proporcional inverso. ¿Por qué inverso? Porque el dinero que recibe cada empleado va a ser inversamente proporcional al número de retardos que ha tenido. Es decir, a menor número de retardos, pues más dinero va a recibir. Entonces el reparto nos va a quedar así: A es a 1/2, es decir, A es al inverso de 2, como B es a 1/4, como C es a 1/5. Y allí vamos a aplicar una propiedad de las proporciones que dice que podemos sumar los antecedentes, es decir, los numeradores entre sí, y los consecuentes, es decir, los denominadores, y la proporción se nos mantiene. Allí está. En este caso podríamos colocar la A con denominador 1, lo mismo la B con denominador 1 y C con denominador 1, para que aquí apliquemos la ley de la oreja. Entonces nos va a quedar así: A por 2 se convierte en 2A, abajo nos quedaría denominador 1, pero este 1 lo podemos retirar, simplemente nos queda 2A. Por acá de manera similar nos va a quedar 4B, y acá de manera similar nos queda 5C. Veamos, acá en el numerador A más B más C nos va a dar el dinero total que se va a repartir entre los 3 empleados, que el problema nos dice que es $38. Y abajo la suma de fracciones heterogéneas, vamos a realizarla por acá, sería 1/2 más 1/4 más 1/5. En este caso debemos buscar el mínimo común múltiplo de 2, 4 y 5, que sería 20. Por lo tanto, debemos amplificar las fracciones de tal forma que todas queden con denominador 20. Entonces veamos. La primera la tendríamos que multiplicar por 10, ¿sí? Para que abajo nos dé denominador 20. La segunda por 5. Y la tercera por 4. De esta manera, esto nos queda 10 veinteavos más 5 veinteavos más 4 veinteavos. Tenemos la suma de fracciones homogéneas, donde dejamos el mismo denominador, que es 20, y sumamos los numeradores entre sí. Veamos, 10 más 5 más 4, eso nos da 19. Por lo tanto, la suma de estas 3 fracciones nos da 19 veinteavos, que por cierto es una fracción irreducible, no se puede simplificar más. Entonces ese resultado lo vamos a colocar aquí, 19 veinteavos. Vamos a ver cuánto da esta división. Si nosotros colocamos 38 con denominador 1 y abajo 19 veinteavos, allí podemos aplicar la ley de la oreja nuevamente. Veamos, arriba tendríamos 38 por 20 y abajo tendríamos 1 por 19. Simplificando esto, podemos sacar 19ava de estos dos números. 19ava de 19 es 1, 19ava de 38 es 2, y esto nos queda arriba 2 por 20, que es 40, y abajo 1 por 1, que es igual a 1, pero este 1 lo podemos retirar y nos queda simplemente 40. Por lo tanto, el resultado de esta división va a ser 40. Lo colocamos por acá y entramos en la recta final del ejercicio, donde vamos a igualar 2A con 40, 4B con 40 y 5C con 40 para encontrar el valor de cada una de las incógnitas. Entonces nos va a quedar así. Para despejar A nos queda 40 dividido entre 2. 2 está multiplicando, pasa a dividir. 40 sobre 2 nos da 20. Aquí lo mismo. B sería 40 dividido entre 4, eso nos da 10. Y por aquí C sería 40 dividido entre 5, que nos da 8. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que el empleado que tuvo los 2 retardos recibe $20
El empleado que tuvo 4 retardos recibe $10 y el empleado que tuvo 5 retardos recibe $8. Si sumamos las tres cantidades, vemos que nos da 38, que era el dinero que se